Entonces vamos a compartir nuestro material de hoy. Bueno, eh, pensaba que hace que estamos celebrando el fin de año y ya vamos en abril. Se va cumpliendo esto de que los días serán más cortos, el tiempo pasará más rápido y aún tiene una razón de ser cuando el Señor dice, acortaré sus días porque si no nadie sería salvo. ¿Cómo será ese nivel de extensión de la maldad que no podríamos estar claros? Y, y creo que uno de los temas que he venido mencionando es el famoso chat GPT, que aparentemente es una poderosísima herramienta que ha puesto a temblar a más de una institución a nivel mundial, empezando por la parte educativa. Uno entra a esta plataforma de chat GPT y en cuestión de segundos te crea lo que le pidas. Hasta un libro con tu nombre lo puede construir. Pero el peligro que tiene esta red es que es muy adictiva y por otro lado, el cerebro no necesita hacer ningún esfuerzo. El principal peligro de esta aplicación es que el cerebro va perdiendo su capacidad de ser innovador y creativo, porque la máquina lo hace todo. ¿Y qué decir de los humanoides que ya están haciendo? Los pueden programar para delinquir, en fin. Cada vez me asombra más cómo se va cumpliendo la palabra. Hoy vamos a ver un tema que se llama Durmiendo con el enemigo, basado en Jeremías 17, del 9 al 10. Entonces vamos a entrar en nuestra temática. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y esto es de absolutamente todos los seres humanos. Entonces, cuando me refiero a dormir con el enemigo, no se trata de otro ser ni de otra persona. Se trata de nuestro corazón. Y ese corazón es engañoso más que cualquier cosa y perverso. Y lo podemos ver con la historia de la humanidad. Cuando aparece la dinamita, cuando aparece la bomba atómica, cuando aparece la guerra biológica, cuando se crean todos estos ejércitos de narcotraficantes, de trata de blancas, de tráfico de órganos, y así pudiéramos seguir por una cantidad de ideas que producen poder, prosperidad, etcétera, para quien lo diseña y lo practica. Pero también vemos que esta toxicidad viene desde el nacimiento. Porque un niño recién nacido para pedir algo grita, llora, cuando está un poquito más crecido, entonces eh, dice mentiras, eh, rompe algo y yo no fui, o sea, esta flor de piel, eh, el engaño y la maldad del corazón. Pero aquí viene otra reflexión, dice, ¿quién será capaz de conocerlo? ¿Quién será capaz de sincerarse consigo mismo y decir,
en mí hay perversidad. Si parte de esa toxicidad del corazón es estar sacando excusas, escondiendo cosas, colocando caretas para recibir el aplauso público, el yo puedo, el yo soy. Y continúa diciendo que el único que puede escudriñar nuestro corazón es Dios. Dice, yo el Señor, tu Dios, que escudriño la mente. ¿Y será que Dios es limitado? ¿Será que Dios tiene que pedir permiso para escudriñarle? ¿Le escudriña la mente al que se ha convertido, al que no? Todo lo escudriña. Él es soberano, es dueño del universo. Pero en la relación con el ser humano, Él dice, cuida tu corazón. Recuerden que también nos dice por allá en algún pasaje, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye, mana la clase de vida que tenemos. Pero dentro de esta parte del corazón perverso, engañoso, más que todas las cosas, está diciendo aquí no hay nada más perverso en todo el mundo que el ser humano. Y podemos seguir con la revisión. ¿Cómo está el planeta? La única casa habitable del universo. Entre más los científicos escudriñan el universo, más se quedan aterrados de por qué solo en la Tierra están todas las condiciones para que pueda vivir un ser humano. Descubrieron por allá en Marte en una partícula microscópica que al parecer había algo de agua y ya eso parecía que fuera el mayor descubrimiento. En YouTube hay una secuencia de estudios científicos que se llaman Planeta Privilegiado, y allí demuestran científicamente que en todo el universo descubierto, que de por sí es grandísimo, el único lugar que tiene las condiciones astronómicas, es decir, la condición donde está el punto de la Tierra, es el único sitio que científicamente podría haber vida. Si la Tierra se corre 500 kilómetros cerca hacia el Sol o se aleja, desaparecería la vida. Está en el sitio preciso. Todo eso lo hizo Dios. Ahora, este planeta que es insignificante comparado con la inmensidad del universo, es un puntico, y cómo lo hemos ido acabando. Las toneladas de plástico en los océanos, los, los grandes extensiones de tierra que han sido taladas por diferentes intenciones, todas perversas. Es más engañoso que todas las. Pero el Señor continúa aquí diciendo que Él prueba el corazón. Entonces, si Dios nos da la vida y Él es el que prueba el corazón, ¿qué es lo que yo más debiera cuidar todos los días? Todos los días debo abrir los ojos y mostrarle a Dios que mi corazón. Debo estar revisando qué pienso, qué siento, qué decido, cómo interpreto, cómo hablo de los demás. Es lo que Dios nos demanda. Pero aquí el Señor nos advierte otra cosa. Dice, cuando yo me acerco para darte lo que has sembrado, o sea, la cosecha, primero miro tu mente y pruebo tu corazón para dar a cada uno según su camino. Y aquí quiero ser enfático en lo siguiente. La vida no se trata, y esto me lo han escuchado, de mi estado de ánimo. No es que yo, por ejemplo, por decir algo, uno de los mandamientos, porque la Biblia no es un libro de consejos ni sugerencias, sino de mandamientos de quien tiene toda la autoridad. Dice, no dejando de congregarse como algunos acostumbran. O, por ejemplo, haga discípulos. Y nosotros no le ponemos cuidado a eso no es para mí, el Señor me conoce, y empezamos a sacar una cantidad de argumentaciones aparte de la tonelada de desvíos de la doctrina que hay.
Pero aquí termina diciendo este pasaje de Jeremías 17, que además de que existe una perversidad terrible en el ser humano, más que cualquier cosa, porque obviamente pues fue la perversidad que entró en la caída de Adán y Eva. Aquí dice el Señor que entonces Él mira la mente, prueba el corazón y de acuerdo a eso es el camino. Dice según el fruto de sus obras. De manera que nos da toda una ruta, nos da una ruta. Él dice, mira, yo miro tus intenciones. Si observamos lo que era Saulo de Tarso, este gran asesino de cristianos del cual hablamos mucho, él asesinaba a cristianos porque tenía un celo de ser bueno para Dios. O sea, su intención aparentemente era buena, pero su interpretación humana era muy equivocada. ¿Por qué Dios lo convierte en San Pablo? Porque conocía las intenciones de su corazón. La intención era buena, pero su interpretación era totalmente errada. Dios enderezó esa intencionalidad de su corazón de honrar a Dios, pero le mostró la luz, lo convirtió en San Pablo. Esto es algo que ocurre en cada uno de nosotros. Dios mira es que hay en nosotros. Engaño. Engaño son tinieblas, confusión, mentira, el ego de cada uno. Y ese es el enemigo. O sea, con, dormir con cada uno de estos elementos en nuestro corazón, pues es un enemigo porque nos destruye, nos daña, nos produce esta serie de apasionamientos. Por eso uno de los mayores peligros es vivir por el estado emocional. Creo que es lo que más tendríamos que vigilar nosotros, porque si algo nos mueve son los estados emocionales. Entonces, dice aquí hablando de Juan el Bautista, no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Jesús dijo, después de mí, Juan el Bautista, pero él no era la luz, él empezó a hablar de la luz. Y dice, existía la luz verdadera. Perdón, si hay una luz verdadera, es porque hay una que es equivocada. Dice, la luz verdadera que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. O sea, la luz penetró en el engaño, en las tinieblas, en la confusión, en la mentira. Y ese es el verdadero sentido de la espiritualidad. Todos los días la luz, que es la verdad, es la que Dios tiene cada día, el pan nuestro de cada día, que penetre en las tinieblas de nuestra mente y nos vaya renovando. Recuerden que cuando en algunos pasajes esa llegada le llama les resplandeció la luz. Y a ese pueblo que se encontraba en tinieblas le resplandeció la luz. Cuando estaban en el aposento alto, en el libro de los Hechos, le resplandeció la luz. Con el bautizo del Espíritu. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. Habla de Cristo, obviamente. Donde tristemente el mundo celebra una vez al año la Semana Santa, como si el resto del año no fuera santo. La santidad es eterna, no es una semana. Y de la semana hay personas que si acaso van a alguna actividad religiosa un tiempito, 2, 3 horas. Otro de los grandes engaños es las tradiciones religiosas. El mundo no le conoció.
Recordemos que Jesús dijo a qué había venido, ¿cierto? Dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Yo he venido a traerles vida eterna. Y en Juan 17 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan. El mundo no le conoce. Entonces, el engaño es el enemigo más perverso que pueda haber en nuestro corazón. Y es el más perverso por una sencilla razón. Porque estar engañado es un estado de miseria tan complejo en nuestra vida. Meditémoslo por un segundo. Dios dice, todos ustedes tienen engaño. Todos ustedes tienen un enemigo que es el engañador, el padre de la mentira, que todos los días los quiere engañar. Por eso dicen Colosenses que la palabra de Dios, la luz, la verdad, abunde en su mente. La palabra de Dios, al abundar en nuestra mente, no deja penetrar el engaño. Pero también dice, orad sin cesar para que no caigan en tentación, o sea, no caigan en engaño. Mientras estemos en este planeta, siempre estaremos expuestos a ser engañados. Por eso lo habíamos visto con la armadura de Dios, que dice, pero levanten sobre todo el escudo de la fe para poder derribar los dardos de fuego del enemigo, los engaños y las tentaciones. Entonces, ¿de qué es lo que más tenemos nosotros que cuidarnos? De los engaños del corazón. Dice también en Santiago 4:7, sujetados a Dios. Se habla de obediencia y obediencia de deleite. Dice, sujetados a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea que el culpable de todas las embarradas que hacemos no es el diablo, es el corazón que lo acepta. En el mismo Santiago 1:10 en adelante dice que Dios no tienta a nadie ni él puede ser tentado, sino que cada uno sus propias intenciones, concupiscencias, pasiones bajas, cuando llega la tentación y la acepta, ahí se produce la separación espiritual. El engaño lleva al hombre a buscar su propia gloria. Dios dice en su palabra que él no recibe gloria de hombres. Mira todos unos pocos de los muchísimos indicadores de vida eterna, de vida perfecta, de verdad absoluta que Dios nos va entregando. Inclusive por eso nos dio al Espíritu Santo, como dice en Romanos 8:14, los verdaderos hijos de Dios son guiados, no guiados por el corazón y las intenciones, ni el intelecto, que es el otro peligro. Ayer tuvimos una tremenda celebración acá en Popayán y el Señor me hablaba de eso, que a veces le dedicamos más tiempo al intelecto que a la palabra que Dios tiene para nosotros, a la parte revelacional. ¿Qué es buscar su propia gloria? Primero el aplauso público, el reconocimiento, el yo soy, el yo hice, el yo puedo, y habla uno del yoísmo todo el tiempo, de uno, no de Dios. Lo segundo es que lo que estoy buscando es algo que anhela mi corazón. Entonces, recordemos que también nos enseña la palabra, allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y dice, no puedes amar a dos señores, pues aborrecerás a uno y adorarás al otro. Por eso no se puede amar a Dios y a las riquezas. Raíz de todos los males es el amor al dinero.
Pero también nos recuerda en Colosenses 3:23 que dice, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Entonces hay una abundancia de indicadores de la palabra que nos permite cuidar el corazón. El gusto a la carne, entendiendo que la carne no habla del cuerpo físico, sino del sistema de emociones que gobierna este mundo. Reina la mentira. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y aquí hagamos una pregunta sincera a nosotros mismos. ¿De verdad amo a Dios? ¿Lo amo? ¿Y por qué debo amarlo? Todo lo hizo por mí. Juan 3:16 lo dice todo. De tal manera amó Dios creación que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También dice, sobre todo en el libro de Proverbios, habla mucho de la concepción del hombre de creer que está haciendo las cosas bien. Y que el hombre vive más pendiente de autoaplaudirse por aquellas cosas que está haciendo bien. Y no por humillarse y postrarse por toda la basura que aún está dentro nuestro. Ahora, primera de Juan 1:9. En estos días meditaba, ¿qué tanto practico primera de Juan 1:9 durante el día? Estoy hablando durante el mes, durante el día. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este es un hábito santo, es una virtud. Durante el día tengo que estarme vigilando y cada vez que peco con la mente, con las emociones, con las relaciones, con mis acciones, genuinamente hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay lavado de toda maldad. ¿Qué tan transparente y blanco está nuestro corazón antes de acostarnos? Y el arrepentimiento debe ser genuino. El Señor nos recuerda en Efesios 2 que éramos hijos de ira. Ustedes que antes caminaban muertos espiritualmente, siendo guiados por el príncipe de este mundo. Dice, estaban muertos. Pero Dios, que es grande en su amor y misericordia, estando nosotros muertos en toda transgresión y pecado, por su gran amor nos hizo vivir a través de su Hijo. Dice Dios que su misericordia y su amor no operan en los hijos de ira. Bueno, la ira es otro indicador. Devolvámonos. Vigilo la ira. Cada vez que juzgo, cada vez que hago mala cara, cada vez que maltrato a otra persona, usualmente el sitio, el lugar donde más explosiones de ira, mal genio, arrogancia, orgullo tenemos es en nuestra casa. Recuerdo un famoso cuento de un predicador que un día, con unos ojos desbordados, ve como en medio de su comunidad, un domingo que estaba predicando la palabra, ve entrar a la esposa y a sus hijos con una mudanza o con un trasteo, fueron entrando la cama, las cosas de la cocina. ¿Y qué pasó aquí? Y la esposa dice, es que yo quiero vivir con ese que se para a predicar allá, porque ese no es el que habita en mi casa. Qué fácil es ser amable y ser bien especial con la gente de afuera, pero en nuestra casa es donde realmente nos conocen lo que hay en nuestro corazón, por la forma de hablar, por la forma de tratar a nuestro entorno. Y más en este espacio que es para hombres, no estoy diciendo que
no sean bienvenidas las que a veces entran a escuchar. Pero en nuestra casa es donde usualmente pueden realmente decir quiénes somos. Entonces, la ira es otro de los indicadores de cómo está nuestro corazón. El enemigo es el corazón. El corazón conoce al Dios de su mente y no al Dios de la Biblia. Esto me impactó tanto en una enseñanza que nos dieron ayer. El Dios de mi mente es el Dios de la Biblia. Yo me encontraba personas que le decían a Dios el zarquito, el morocho, el no sé qué, o sea, hasta con apodos. El zarquito sabe que yo lo amo. ¿Quién? ¿Cómo así? Es Dios. Sí, Él quiere que entremos confiadamente a su presencia, pero él merece el más absoluto respeto. Y una de las formas increíbles de respetar a Dios es querer meterlo a mis planes. Nosotros tenemos que llegar a esos niveles de mansedumbre y humildad, de poder abrir los ojos con gratitud y decirle, Señor, que hoy se haga tu voluntad y no la mía. Y no de labios para afuera, sino genuinamente estar dispuesto a sujetarme al diseño que Dios me entrega cada día, que tanto hablamos en este espacio. Esto me parece a mí tan contundente. El Dios que tú te imaginas, en el que tú crees, es el Dios de la Biblia. Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el dador del Espíritu Santo. Miremos cómo nosotros podemos creer en Dios y no conocer a Dios. Uno conoce a alguien cuando se relaciona y aumenta el diálogo con ellos, con esta persona. Así se conoce. Pensemos cómo ha sido el matrimonio, sea el estado que sea. Pero una cosa era el noviazgo y otra cosa es cuando va pasando los años y se van entrando en... Entonces, no hay un lugar en que más lo conozcan a uno que en casa. Pero con Dios es lo mismo. Si yo no me relaciono profundamente con la palabra de Dios, porque Jesús dijo que Él era la palabra, y Él, que es la palabra, nos va mostrando al Padre, Él es el camino al Padre. Entonces, el Dios en quien digo creer, el Dios por el cual yo digo que soy cristiano, ¿es el Dios de la Biblia o el Dios que tengo imaginado en mi mente? A veces humanizamos a Dios. Creemos que Dios se comporta como si fuera un ser humano. No, Dios es espíritu. Dios es amor. Ese corazón engañoso, más que todas las cosas con el cual dormimos cada día, miente con disculpas y justificaciones humanas. Otro de los parámetros y los indicadores para ver la perversidad del corazón. Lo que yo estoy diciendo corresponde a mi verdad. Es decir, me estoy diciendo la verdad. Si observamos esto de las disculpas, es un veneno tan incorporado que tenemos. Escuchemos esto. Uno llega tarde a algún lugar y dice, disculpen, pero es que siempre hay que justificarlo. El tráfico, la lluvia, esto, lo otro. ¿Por qué hay que justificar? Porque mi ego no permite que quedar mal. Yo no estoy diciendo, perdone porque llegué tarde y fui irresponsable en eso. Disculpa, pero es que
Miremos, verá que siempre le ponemos una justificación. Al ego le cuesta muchísimo decir perdón. La palabra disculpe es más suavecita. Es una palabra que cuida el ego. Pero decir, perdóneme, la embarré, perdóname. El ego le duele, pero es sincerarse. En ninguna parte de la Biblia aparece que Dios nos disculpa o que le pidamos disculpas a Dios. Dice, el que no perdona, el Señor tampoco lo perdona. Juzga desde su condición. Cada vez que vamos a hablar de otros, a juzgar a otros, a señalar esto o aquello, o la crítica implacable sobre los demás, preguntémonos si yo tengo autoridad moral para ello. Y en la vida cristiana todavía hay más situaciones engañosas. Como soy cristiano y ya Dios me perdonó el pasado y lo enterró en el fondo del mar, creo que entonces tengo autoridad para juzgar a otros. El Señor dice, no juzgues. Si yo empiezo a juzgar a otro desde mi posición de líder cristiano, pues claro, tendría como mostrar, pero ¿fue un logro mío? No. Fue el impacto del amor de Dios en un borracho perdido, que llegó el amor de Dios y lo tocó. Pero si yo pensara lo que fue toda mi vida pasada, tendría autoridad para juzgar a otros. Nada que ver. Entonces, me pongo la mano en el corazón para ver si de verdad tengo autoridad para juzgar a alguien. El único que juzga es Jesús. No le sirve a Dios sino al diablo. Cuando uno no... Hay tres formas de trabajar para Dios. La primera es orando, orando por la extensión del reino, orando por los líderes cristianos, por los misioneros, por ese ejército de hombres y mujeres que Dios eligió para su obra. Somos un ejército y aparte de eso somos parte de su cuerpo en el cual Jesús es la cabeza. Para eso oro, para recibir dirección, revelación. El segundo es con acciones de reino. O sea, cuando llevo la luz a otros en este mundo tan perdido, ¿a quién le estoy llevando la luz? El Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. El mundo es las tinieblas y la oscuridad, usted es la luz. Pero la luz se lleva con amor, no con juicio. Y el tercero, apoyando financieramente la misión del mundo, que es una misión eterna. Por eso Dios es el dueño del oro y de la plata. No es un tema que nos apasione mucho estar hablando del diezmo y de la ofrenda y de la limosna y de las primicias. Pero es que no hay otra forma en que funcione las misiones en el mundo. Por eso Dios ama al dador alegre. Por eso Él ha creado una cantidad de parámetros financieros que, entre otras, el tema que mayor número de versículos tiene en toda la Biblia es el tema financiero. Un corazón engañoso disfruta las cosas de este mundo. Como no hay cosa más increíble que mirarse el corazón, uno de los indicadores es dónde hago altos cuando estoy metido en las redes. En dónde hago el alto de Facebook o de YouTube o de Instagram o de TikTok o de lo que se estén explorando. ¿Dónde hago altos? Donde viene toda la historia de una famosa actriz de cine
que aparece con ropa vaporosa y esto, lo otro. Cuando aparecen chismes de los famosos, metido allá en el chisme que dijo, que esto, que le contestó. Un corazón transparente con el Señor, dice, usando bien el tiempo de los días. Entonces, los domingos hemos venido hablando de la gracia y el amor de Dios. Pero aquí viene el amor y la gracia de Dios y dice que Él arranca el corazón de piedra y nos da un corazón sensible a su voz. Vamos a estar hablando de esto en algunos espacios. El Señor no dice que Él viene y nos anestesia para quitar el corazón. Él dice, arranco. La palabra arrancar viene de arraigo. Arraigo viene de raíz. Entonces el Señor dice, yo arranco ese corazón engañoso con raíces y todo lo saco de allá. Corazón de piedra, duro, no le entra nada, rebota la palabra de Dios allí. Solo cuando yo de verdad, postrado delante de Dios, le pido perdón por haber sido pecador. Le digo, entra y vive en mi corazón. Allí empieza el nuevo nacimiento y la vida con un nuevo corazón y un nuevo espíritu. En este mismo pasaje dice, y con ese nuevo corazón y con un nuevo espíritu para que puedan cumplir mis preceptos, mis mandatos y mis mandamientos. Para que te vaya bien a ti y a los de tu casa. Ese arrancar produce dolor. En alguna época tuve alguna relación bastante cercana con los odontólogos por los sitios donde yo trabajaba. Yo veía que los odontólogos lo que más le temían, sobre todo los odontólogos generales, era tener que sacar las cordales. La cordal tiene una raíz profunda, a veces viene atravesada. Y yo veía cómo sudaban petróleo sacando esa raíz por allá, y entonces hacía la analogía. Señor, no me dejes raíces de amargura ya. El Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad. Conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Nueva criatura somos. Mira, solo 3 de los muchísimos regalos de amor y de gracia que Dios nos da para limpiar nuestro corazón y echar fuera el enemigo. Fuera el enemigo. Dice que el enemigo entra por la ventana, pero Cristo entra por la puerta. Todo el que entra por una ventana es ladrón, engañoso, tendencioso y perverso. Jesús se tomó el trabajo de venir y tocar la puerta del corazón de cada uno de nosotros y preguntarnos, ¿estás oyendo mi voz? ¿Me vas a abrir la puerta? ¿Me vas a dejar entrar para venir a vivir contigo y cenar contigo? Cenar es compartir un alimento y el alimento es la palabra, es la eternidad que Él trae para nosotros. Hace sabio al humilde. No puede haber humildad y mansedumbre con un corazón perverso y más engañoso que todas las. Observemos lo siguiente. Dios no vino a remendar el corazón. Dios no vino a ponernos allí gasas, curitas, no, vino a arrancar el corazón, a arrancarlo. Por eso es que dice, no traigas a tu mente las cosas del pasado, porque ya yo te he dado un nuevo corazón.
¿Para qué lo vas a contaminar pensando en lo del pasado? Podríamos hablar tanto de este corazón perverso, pero qué bueno hoy preguntarnos lo siguiente. Genuinamente, ese perverso corazón ya fue arrancado. Ahora, algo que podemos llevarnos en esta parte final y que es muy importante es lo siguiente. Romanos 12:2. Es una palabra de Dios para sus hijos, para los nacidos de nuevo, donde dice, no continúen pensando como han aprendido del mundo, de la cultura, como fueron enseñados. Aún dice, los he rescatado de la vana manera de vivir que aprendieron de sus padres. Sí, nuestros padres nos enseñaron muchas cosas con muy buena intención, pero es que ellos también venían todos contaminados. Y esas son las maldiciones generacionales. A veces se encuentra uno espacios donde se ora diciendo, destruyo toda maldición ancestral sobre tu vida. No, eso se destruyó cuando nacimos de nuevo, pero quedó la enseñanza en nuestra mente. Por eso la palabra de Dios habla de que nos lava, que nos lava y que nos limpia todos los registros de esos pensamientos del corazón perverso. Cuando Filipenses 1:6 dice que Dios terminará su obra, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de nuestro encuentro con Cristo, el perfeccionamiento se produce a través de la renovación de la mente. Vuelvo a Romanos 12:2. Permítale a Dios que lo transforme. Tal vez me han escuchado la palabra transformación. Traspasar, transportarse, trasladarse. Forma lo que he sido hasta ahora. Y sion es de acción. O sea, trabajando para ser una nueva criatura. De manera que la renovación de la mente es increíble. Quiero adelantarles algo que probablemente lo toquemos en otro momento. Quiero que se imaginen las tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu estaba muerto, entonces solo teníamos alma y cuerpo. Y el alma tiene los pensamientos, las emociones y las decisiones psicosomáticos. Si estas tres áreas del ser humano las vemos como círculos, el círculo más grande es el cuerpo, luego sigue el alma y adentro hay un puntico insignificante que es el espíritu que estaba muerto. En el nuevo nacimiento, nadie nace adulto. Entonces, el que nace allí es el espíritu, pero ese espíritu empieza a crecer. Esa es la semilla. Entonces, cuando el espíritu empieza a crecer, empieza a romper el dominio del alma, empieza a destronar el ego, el alma, los pensamientos y las emociones, hasta que lo gobierna. Por eso habla de que la senda del justo como la luz de la aurora, que va creciendo hasta ser perfecta como la luz del mediodía. Esa es la forma en que crece el espíritu. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en la salvación. Y finalizo diciendo esto: la salvación tiene tres aspectos. El primero es el nacimiento. Nace el espíritu. El segundo es el crecimiento hacia la madurez espiritual. Y el tercero es la plenitud
de la llegada a la casa del Padre, a la Nueva Jerusalén. La salvación es el comienzo, no es el final. No se pierde. Y Dios termina su obra con nosotros, con cincel o con pincel, pero la termina. Pero es un proceso. La salvación no es un estado, es un proceso de restauración frente al diseño original de Dios, y por eso el Señor habla tanto de que el que está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Qué bueno levantarse no solo con esa actitud de gratitud, sino a recibir lo nuevo que el Señor nos da. Bueno, qué rico compartir este tema. No sé si alguien quiera preguntar, compartir, agregar algo. Bueno, entonces los veo bien reflexivos en esta mañana. ¿Usted Buenos cómo días, estás? Carlos. Gusto en Bienvenido. saludarte. Saludar a todos. La verdad que tú acabas de decir una palabra, reflexivo, un tema, como dijeran los chamos venezolanos, heavy. El enemigo perverso. Lo que mencionaste ahora, todas estas cosas. Busca su gloria, le gustan las emociones y definitivamente cuando conectas con ser una nueva criatura y los tres aspectos de la salvación, y vas precisamente en el nuevo nacimiento, es un proceso de madurez. O sea, la buena obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros la va a perfeccionar. Y tenemos que tener esa paciencia. Y lo otro, que como líderes tenemos que ser congruentes, porque una cosa es el Dios que podamos creer, podamos imaginar, y otro realmente el verdadero Dios de la palabra, de la Biblia. Entonces, es allí el trabajo hacia la madurez, hacia la madurez. Y justamente cuando uno está casado, pues la, la esposa conoce los detalles de uno, pero más allá de la esposa está realmente Dios. O sea, realmente a quienes le estamos haciendo la cara, a nuestra esposa, a nuestros hijos o a Dios. Y lo otro es que el segundo mandamiento dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando no lo estamos haciendo, cuando estamos siendo incongruentes con nuestras familias, y me da risa y mucha reflexión cuando echabas el cuento de la persona, de la esposa y los hijos que venían con el pastor y decían que ellos querían tener en casa a esa persona que estaba allí en el púlpito. Y esa pregunta yo me la hice muchas veces y eso me ayudó a hacer los cambios que he hecho y que sigo haciendo, porque no somos productos terminados. Y, y eso tiene que ver con la empatía, con la congruencia. Yo estoy haciendo las cosas correctamente. Y en mi caso, María de los Ángeles, si yo fuese María de los Ángeles, tuviera un esposo como José Manuel. Si yo fuese María José, me gustaría tener un papá como José Manuel. Si yo fuese Carlos Ávila, me encantaría tener un amigo como José Manuel, un hermano como José Manuel. Si yo fuese Marcos Pino, me gustaría tener un amigo como José Manuel. Eso para mí es una reflexión, ¿no? De por qué he pasado y no sé todavía cuántas me quedan, ¿no? De buscar la gloria, hijo de ira, o sea, todo eso. Cuando eso es como un escáner,
cuando vamos revisando cada una de estas cosas, pues nos permiten evaluarlo. Y otra cosa que me llamó la atención, eh, no le sirves a Dios, le sirves al diablo. ¡Wow! Eso es, eso es rudo, porque a veces eh, queremos hacer las cosas y somos teóricos y no prácticos. O sea, por eso es que dice la palabra, no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Realmente estoy colaborando para la obra, estoy haciendo las acciones para el reino. Son varias preguntas, así que me quedo bien reflexivo, agradecido una vez más por tu tiempo, por tu dedicación. Eh, Siento que cada uno de nosotros tiene que poner lo mejor y procurar traer una persona más para este espacio, porque son unas enseñanzas maravillosas que debemos compartir, precisamente como dice, llevar la luz al mundo. Y creo que este es un espacio donde deberíamos estar conscientes de que podemos llevar la luz del mundo para otras personas, como tú lo estás haciendo con nosotros. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Un abrazo. Gracias, José, muy amable por tu aporte. Y me parece increíble llevarnos lo que nos compartes. De, mm, si yo fuera mi esposa, si yo fuera mi hija, si yo fuera, eh, me sentiría bien, tremendo. A veces no nos aguantamos ni a nosotros mismos. Imagínate los demás. Me pareció genial esa meditación. Bueno, Buen día, Carlos, es Marco. Marcos, adelante, Buenos ¿cómo días a todos estás? los presentes, sí. Oye, de verdad que el tema de hoy, palabra fuerte, de verdad que sí. De hecho, tengo esta inquietud, Carlos, que la derivo de lo que nos has enseñado hoy. A veces en la Biblia dice que Dios no quiere tanto que nos envió su propio Hijo. Pero hay personas que no han experimentado ese sentimiento. ¿Cómo, cómo hacerle entender y comprender semejante emoción? Que uno tuvo el privilegio de ser padre. Me tengo esa inquietud. Porque una cosa es querer a una persona, tener aprecio y amor a un amigo, a un maestro. Pero ese sentimiento de amor hacia un hijo, eso es una inquietud que tenía. Gracias. Buen día para todos. Gracias, Marco. Pues mira, lo primero es, otra vez, Dios no es humano. El amor de Dios es sobrenatural, es eterno, es inmodificable. Y aún tendríamos que mirar cuál es el concepto de amor que tenemos, porque tú lo decías ahora, el sentimiento es del sentir y somos tan emocionales que por eso el amor que nosotros tenemos, un amor muy limitado y aún es un amor egoísta. Uno de los conflictos que ve uno frecuente con los adolescentes cuando no le permiten salir a una reunión, cuando no le permiten esto o aquello, lo cual colocar límites es adecuado, pero no se hacen con amor. Entonces es actuar desde el miedo. No les doy permiso porque de pronto no me falla o esto o aquello. Son este tipo de interpretación humana. Dios es amor y es amor perfecto. Pero el otro aspecto de tu reflexión es que Dios tiene el día y la hora de tocar la puerta del corazón de cada uno. Hay personas que vienen en un proceso que por más de que uno anhele que conozcan al Señor y que tengan un encuentro con el Señor, solo les va a llegar ese día que el Espíritu Santo los convenza del pecado, de justicia y de justicia. Fue uno de mis reclamos de decirle a Dios, ¿por qué esperaste 47 años de mi vida para venir por mí?
y luego entendí que Él me observaba en toda mi necedad, pero todo ese tiempo que Él permitió, también ahora Él lo usó como un entrenamiento. No hay cosa que más le permita a uno valorar que cuando uno recuerda de dónde lo sacó el Señor. Por eso también dice la Escritura, al que mucho se le perdona, mucho ama, porque precisamente no hay cómo decirle, agradecerle a Dios, en mi caso, del pozo terrible donde me sacó. De manera que conocer a Dios solo se puede a través de un proceso revelacional en su palabra. Por eso Jesús condenaba tanto los que se quedaron en las tradiciones, en las fiestas, en los rituales, en todo eso que no transforman. Él decía, eso era profético para que se cumpliera mi venida, pero ahora llegó la gracia, y la gracia es por un descubrimiento diario de conocer más y más a Dios y la revelación de su voluntad. Bueno, gente linda, nos hemos pasado 5 minutos, pero creo que valió la pena y vamos a terminar orando. Amado Dios, gracias, Señor, por lo que nos has enseñado hoy. Te pedimos, Señor, que escribas tu palabra y grabes tu voluntad en nuestro corazón. Hoy queremos expresarte desde lo más profundo, Señor. No queremos ese enemigo en nuestra vida. No queremos tener un corazón engañoso más que todas las cosas y perverso. Arráncalo. Arranca ese corazón de piedra. Arranca de nosotros toda raíz que quede allí, Señor, porque tú has prometido hacer de nosotros nuevas criaturas. Gracias, Señor, por la paz que nos das de entender que tú terminarás la obra que comenzaste en nosotros. Este es el momento de pedirte perdón, Señor, por la terquedad, por el ego, por la autosuficiencia, y decirte, Señor, de verdad, enséñanos a ser mansos y humildes como tú. Hoy te entregamos, Señor, una vez más nuestro corazón y nuestro destino, pidiéndote una bendición especial a nuestras familias y que nos apasiones por ser verdaderamente colaboradores tuyos en la obra, en todos los aspectos. Quedamos, Señor, bajo tu abrazo y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Dios les bendiga. Un feliz fin de semana. Amén, Carlos. Gracias. Igualmente. Estamos en Claro, contacto. igualmente para ti, José Manuel. Bendiciones. Saludos. Gracias, Carlos. Gracias, Marco. Bendiciones. Saludos a la familia. Bendiciones. Saludos a todos. Un gran abrazo. Igualmente para ti, José Manuel. Saludos a todos. Carlos. Feliz y bendecido día para todos. Caramba, Gracias, Javier. Gracias, maestro. El tipo creció y ahora hasta bigote tiene. ¡Wow! Mucho juicio, José Manuel. Nueva Mucho criatura Javier. es. Nueva criatura es, vale. Oye, tiene un nuevo luz. Bendiciones. Igualmente para todos. Bendiciones.